Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, Un placer, como cada noche, entrar en su casa y nosotros aquí somos 4, 5, 10 personas trabajando y de golpe estos 10 nos metemos en la casa de miles y miles de personas. Un privilegio. Por suerte, dentro de una hora nos vamos, así que usted se queda sin nuestra presencia. Y estamos viviendo en esta semana un tiempo muy especial porque estamos en lo que se da en llamar la Semana Santa. El domingo la cristiandad celebró el Domingo de Ramos. Esto tiene que ver más con la Iglesia Católica que con la Iglesia Evangélica, pero de todas maneras nosotros también celebramos que el Señor Jesús entró a Jerusalén y fue recibido por una multitud que lo ovacionó. Pero se nos acerca el jueves y el viernes y son días muy, muy especiales y vamos a ir haciendo programas que tienen que ver con esta fecha. Y tengo el privilegio de tener en esta noche como invitado al doctor Carlos Villanueva. Es ese invitado al que yo le pregunto cualquier cosa. A veces me contesta, otras veces no, pero bueno, generalmente me gana. Él tengo que reconocer, y me está ganando últimamente por goleada. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por invitarme. Vos sos el decano. Yo soy el rector del Seminario Internacional Teológico Bautista. ¿Cómo empezaron las clases? Bien, con un buen número de alumnos. Vos sabés que nosotros damos carreras oficiales en el área de la teología, que es nuestro fuerte, pero también lo damos en el área de la música y carreras docentes. Así que tenemos un buen grupo de alumnos, ya sea presenciales y a distancia, y alumnos que están directamente relacionados con el ministerio cristiano y el ministerio docente. Sí, bueno, creo que la semana que viene va a venir mi sobrina, que es directora del coro del Seminario Bautista. Que cantó esta tarde, hace una hora y media. ¿Así dónde? En ese programa de celebración de la Semana Santa del Gobierno de la Ciudad, en la iglesia de Norberto Zaraco. Ah, mira vos. Sí, vi el anuncio. Bueno, va a estar, pero no con todo el coro, va a venir con un pequeño grupo, así que vamos a hacer un poco de música con mi sobrina. El tema que quería proponerte, Carlos, es este. Nosotros sabemos que la Biblia tiene dos partes, bien diferenciadas, pero todas son la Biblia, todas. Sí. Lo que llamamos el Antiguo Testamento, a la comunidad judía no le gusta nada esa. Llamémoslo la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, mire más o menos, a ver si podés enfocar un poquito más cerca. Mire el tamaño de la Biblia hebrea comparado con el tamaño de la Biblia griega o cristiana, sí, digamos, cristiana, ¿no? Bueno, le recomendamos a las personas, y yo le recomiendo que usted empiece por esta segunda parte, digamos, para que usted conozca a la persona del Señor Jesús. Ahora, esta primer parte, vos sos doctor especializado en la primer parte. En la primer parte. En la primer parte. ¿No sabe nada de la segunda? Y algo sé. Algo sabe. Algo sé. Algo sabe. ¿Tiene algo que decirle a esta? Es decir, algo de la segunda fue anunciado, profetizado, no sé qué otra palabra utilizar, sí. Adelantado en la primera parte. En la primera parte. Y de todo eso, particularmente quiero, Carlos, que nos enfoquemos en el evento alrededor de la crucifixión, ¿no? Sí. A ver,
comienzo, voy a leer algún versículo, si me permitís, Sí, cómo no. de mi vieja versión de la Biblia, para mostrarlo. Un viejo profesor mío, hace muchos años, cuando yo estudiaba, me decía que cuando hablamos la Biblia, el Antiguo Testamento es como el pimpollo y el Nuevo Testamento es como la rosa. Es decir, la rosa es la expresión máxima de lo que en esencia fue el pimpollo, Claro. ¿verdad? No es que el pimpollo y la rosa, totalmente un pimpollo de rosa estamos hablando, ¿verdad? Son dos cosas distintas, sino que uno es la manifestación plena de lo que lo otro fue en esencia, es decir, concentrado. Pensando en estos días, pensando en el domingo de resurrección, yo nunca puedo dejar de olvidar a Jesús caminando con los discípulos de Maús, el texto ese tan conocido que tenemos, que él les pregunta a ellos por qué estaban tristes, y viene ese diálogo. Déjame. Sí, sí. A ver, él dice que tan conocido para él y para mí. Usted no tiene por qué saber eso. Exacto. Pero después que Jesús resucitó, dos de los discípulos no creyeron mucho en eso de la resurrección y se fueron caminando a un lugar que está a unos 15 kilómetros. Sí, sí, un poco. No muy lejos, Sí. 15 kilómetros, una zona montañosa. Y se fueron caminando y diciendo, perdimos 3 años de vida. Sí, exactamente. Dedicamos 3 años a esta persona, a este rabí, a este maestro, y murió y terminó todo. Y se fueron con la desilusión, el fastidio del fracaso, ¿no? Exactamente. Y en ese momento Jesús se acerca a ellos y les pregunta qué les pasa y comienza un diálogo con ellos. A mí lo que me interesa del diálogo es cuando Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y agrega el texto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este texto es clave para nosotros, para interpretar lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la Biblia judía, como la querramos llamar, ¿verdad? Es decir, Jesús plantea una manera distinta de leer el Antiguo Testamento, de leer las escrituras hebreas. ¿Cuál fue la manera? Vean allí lo que dicen de mí, esos textos. Me parece que es muy interesante porque a partir de ello nosotros podemos interpretar, leer, entender esta primer parte de la Biblia, que si no uno se preguntaría, ¿por qué tenemos que leer la historia del pueblo de Israel? Bueno, leemos la historia del pueblo de Israel como cristianos, porque vemos en ella el cumplimiento de lo que en Jesús está el cumplimiento, es decir, nos anticipan lo que va a pasar luego, lo que va a ser presentado con Jesús, ¿no? Y es muy claro Jesús que dice, en realidad es Lucas el que cuenta, desde Moisés, es decir, desde los primeros libros, pasando por los profetas, hasta los últimos libros, todo lo que se decía de él. Es decir, hay claramente en la primer parte de la Biblia un mensaje que anticipa lo que luego Jesús ha de vivir y ha de sufrir en el Calvario y en su resurrección, ¿verdad? Sí. Porque la resurrección también es anticipada. Este es el programa entonces que vamos a tener con el doctor Carlos Villanueva. Los teléfonos son el 4568-6452 y 4568-6667. Alejandro de Córdoba nos manda saludos. Di Batista. Mirá este mensaje. Ana María dice que siempre ve el programa, que le hace mucho bien, pero aunque cree en Dios, no entiende por qué no puede separar a sus hijos de las malas compañías y de la droga. Dice que ella ora fervientemente, pero su hijo no cambia, como que Dios no contesta la oración. su oración. Siga orando, número uno. Y por otro lado, su hijo es el que tiene que tomar la decisión de abandonar la droga, ¿no es cierto? A ver, no metemos un lío, Sí, un tema difícil. Si Dios hiciera lo que Él quiere con nosotros, el mundo estaría muy bien. No habría problemas, no habría dificultades, no habría guerra, no habría nada.
Pero nosotros no seríamos seres libres como para elegirlo a Él como nuestro Dios. Y lo que Dios quiere, no que lo elijamos, que reaccionemos como robots, como muñequitos que Él nos maneja, sino que quiere que lo elijamos por propia voluntad, lo que se ha de llamar el libre albedrío. Su Hijo tiene el libre albedrío, Ana María. Oremos para que Él vea la luz, pero Dios no lo va a forzar, porque no fuerza a nadie. Susana de Misiones dice que es feliz porque su hijo Carlos es el único programa que mira y va a la iglesia con ella. Bueno, le mandamos un saludo a Susana y a Carlos. Bueno, ahora el tema, los llamados vamos a concentrarlos en el tema. ¿Qué me querías decir, Carlos? Te quería decir que volvemos al texto que mencionamos. Cuando el autor habla de Moisés, y dije yo que habla de los primeros, la verdad, si alguien lo mira, son las primeras páginas de la Biblia. Allí nos está contando que desde la caída del hombre, ya viene desde los primeros capítulos, del primer pecado que el ser humano cometió, ya viene una promesa de un Redentor, una promesa que luego se va a cumplir perfectamente en Jesucristo de manera plena, ¿no? Es decir, cuando el hombre pecó y cuando viene allí el famoso pasaje, o el conocido pasaje, condena de la serpiente, dice que va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente. Recordemos que serpiente es un ser que se opone a Dios, ¿verdad? Nosotros lo entendemos, la serpiente antigua, el diablo, el enemigo, el adversario, como querramos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente, es decir, este enemigo y Dios. Entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como cristianos creemos que esta es la primera profecía acerca de Jesús, acerca del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Es decir, esa herida que en la cruz se da por nuestro pecado. Es decir, ese pecado, ese castigo, esa culpa por el hombre, alguien la debía pagar. Y Cristo, el Cordero de Dios, se ofrece para pagarla. Él mismo se ofreció, no fue llevado a la muerte, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, comenzamos la Biblia ya desde el principio diciendo que va a haber un Redentor, que va a haber un Salvador y que va a sufrir, desde los primeros capítulos. Es decir, desde miles de años antes de Cristo, ya esto está anticipado, que luego se va a cumplir plenamente en Jesús. Esto es un poco el desarrollo que se va a dar. Ahora, una de las cosas que tiene el pueblo, o tenía el pueblo judío, era el sacrificio de los animales. Los otros días estaba en la iglesia y estábamos cantando un coro, Cordero de Dios, que quita... Bueno, yo me preguntaba si la gente que estaba allí entendía que estamos cantando, y dice, ¿qué están cantando? De animales, de un cordero. ¿Y qué tiene que ver los corderos del Antiguo Testamento, de la época hebrea, con Jesucristo? Porque cuando apareció Juan el Bautista, que era el que venía, el presentador, digamos, ¿no? Le dice, aquí el Cordero de Dios, es decir, utiliza esa metáfora. ¿Qué era el Cordero en el mundo hebreo? En el contexto del Antiguo Testamento, casi podríamos decirle en el contexto del Oriente Antiguo, en la antigüedad, aún antes del nacimiento de Abraham, aún antes de la aparición del pueblo de Israel, el hombre tenía conciencia de pecado y pensaba que debía de alguna manera pagar su culpa. El hombre se sentía, aún el hombre alejado del Dios verdadero, sentía que había fallado a los dioses, ¿verdad? El pagano común. Y decía, de alguna manera tengo que pagar mi culpa. ¿Y qué es lo que hacía? Sacrificaba un animal. ¿Por qué? Porque la vida del animal representaba su vida entregada al Dios. Algunas culturas sacrificaban seres humanos. Sí, algunas culturas sacrificaban seres humanos, y aún en la propia Canaán, la tierra que luego Israel va a conquistar, sacrificaban hasta niños recién nacidos, el hijo de una pareja, ¿verdad? El primogénito se entregaba de la pareja.
Ellos tenían eso en mente. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y ahora los días, el judío que celebra la Pesaj, la Pascua, en estos días Ayer lunes estuvieron la Pascua, sí. Comienza. Ellos en la cena tienen las famosas 4 preguntas que hacen al sentarse a cenar. ¿Por qué estamos comiendo de esta manera? ¿Qué es lo que representan las hierbas amargas? Toda esa pregunta que tienen los judíos. Recuerdan el periodo de esclavitud, la necesidad de ser liberado, la angustia, el dolor, y cómo Dios los libertó a través de una intervención poderosa de Dios, que justamente una de las claves para evitar sufrir el castigo fue el que ellos sacrificaran un cordero y con la sangre del cordero pintaran los dinteles de las puertas. Esa marca que hacían de la sangre del cordero, el sacrificio del cordero, la sangre marcando las puertas, era una marca, era un compromiso con Dios. Era una marca de que nosotros estamos entregando nuestra vida para que vos nos rescates de esta esclavitud en la cual estamos nosotros viviendo en este momento. Eso lo recuerdan en la Pascua. Eso es lo que se recordaba en la época de Jesús en la Pascua. Jesús come la Pascua con sus discípulos. Se sacrifica un cordero, ¿verdad? Recordando aquel hecho, pero justamente Jesús se identifica como el cordero que va a ser sacrificado digamos, en comparación con el antiguo cordero, con el antiguo rito, el cordero que va a ser sacrificado por los pecados del mundo. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Si Sí. la persona no era campesino, no tenía cordero o no tenía plata para comprar uno, ¿qué hacía? Se reunían varias familias, es decir, debía sacrificarse un cordero. Vamos a suponer que yo soy un tirado, no tengo plata, vos también, pero llamamos a alguno de los muchachos y entre todos hacemos una vaquita. Hacemos un corderito en este caso. Hacemos un corderito. Compramos entre todos un corderito y comemos el corderito. Es decir, la idea, el desafío es que se reunieran y que comieran un cordero. Y aún más, dice la antigua tradición que tenían que tener un hueso de cordero. Sí, en la mesa debía estar el hueso del cordero. ¿Por qué? Para recordar que algo se había sacrificado para que ellos puedan ser liberados. Interesante, ¿no? Porque eso es lo que nosotros recordamos como cristianos. Nosotros como cristianos, eso, acordamos, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que no acepta a Jesús como el Mesías. Pero nosotros como cristianos recordamos lo mismo que ellos recuerdan. Alguien se sacrificó para que nosotros salgamos de la esclavitud del pecado, para que nosotros nos liberemos, ¿verdad? Y ellos al cenar y al tener un hueso, aunque no tuvieran cordero, un hueso debía haber de cordero, que sea recordatorio que alguien había derramado su sangre, es decir, que se había entregado la sangre para que ellos pudieran tener la libertad. Bueno, le voy a hacer ahora una pregunta dura, a ver si me la contesta, que se lo sabe todo, Carlos, el rector del Seminario Teológico. No lo sé todo, que quede claro del principio. La gente pregunta, ¿no nos podría Dios haber perdonado sin tener que sacrificar, en el caso de los judíos, un cordero, y en el caso de los cristianos, a Jesús una vez y para siempre? Es decir, si Dios es todopoderoso, ¿no podía haber implementado un plan que no incluyera el sacrificio de algo? El pecado es una culpa. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. En su justicia, Él estableció que uno debe asumir las consecuencias de lo que hace. Claro. Es decir, eso es justo. Justo que si yo... No, ahora, Carlos, en esta cultura en que nadie se hace cargo de De nada. nada, sí. Hablar de esto parece hablar en otro idioma. Sí, sí, en este país particularmente, sí. A ver, entonces Dios, como un Dios justo, dijo, yo establecí ciertas normas, se hace responsable de su culpa. Pero lo amo. Entonces yo le voy a dar la salida, aunque alguien tiene que pagar esa culpa. De esa manera, la entrega de la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento era el compromiso que hacía el hombre de entregar su vida a Dios por la culpa que tenía.
como lo debía hacer anualmente, hasta que vino Jesús y Él fue entregado una vez y para siempre, por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que anualmente, otra vez, recibir un perdón por un sacrificio anual, que era como se hacía antiguamente, ¿verdad? Es decir, en su amor, en su justicia y en su amor, Dios estableció que había que asumir las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo estableció Él mismo la salida. Es decir, dio a su propio Hijo. Eso es la muestra del amor en el gran texto de Juan 3:16, que nosotros conocemos y hemos visto en muchos mundiales de fútbol, ¿verdad? La cita. La cita. Pero que dice... Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios amó tanto que dio a su propio Hijo para pagar lo que diríamos, nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Así en la cruz nosotros fuimos liberados. Yo fui liberado de mis pecados. ¿Quién es la gran ramera? Pregunta Amalia de Olivos. Una pregunta que hoy no vamos a contestar, porque no es el tema del programa. Es una metáfora que se utiliza en el libro de Apocalipsis que tiene muchas interpretaciones. María Sola o Solá de Yapeyú, saludos, nos manda... Yapeyú, mirá vos, ¿qué sucedió en Yapeyú? Nació... Claro, te iba a decir, ¿quién nació en San Martín? Nació San Martín, ahí en Corrientes, ¿no? Familia Franco de Calchaquí, Santa Fe nos llama, Cecilia de Tucumán. Allí se ve mucho el programa y es de gran bendición. ¿Cómo era, preguntan, el estado del hombre antes del pecado original? ¿Se podría volver a ese estado si creyéramos? A ver, el pecado, si nosotros creemos y pedimos a Dios perdón, y vamos a suponer que decimos, de aquí en adelante no voy a pecar más. De todas maneras, como alguna vez me explicó, el pecado es como una herida que yo me hice a mí mismo. Y aunque sana, yo tengo una operación muy grande y es mi sistema meteorológico, ¿verdad? Ya está cerrada, hace años que la tengo. Pero cuando hay humedad, cuando está por llover, me duele la herida. Es decir, esa herida está. Volver al estado primitivo, antes del pecado, es algo que ya no vamos a poder hacer. De hecho, cuando un poco el libro de Génesis nos dice que Dios puso esos querubines así para evitar que el hombre vuelva al jardín de Edén, de alguna manera está diciendo, perdieron algo y nunca lo van a recuperar. En alguna medida, ese camino está abierto por Jesucristo y lo vamos a vivir cuando Él venga en su gloria. Vamos a volver. Pero no se puede volver a ese estado. Por supuesto, el desafío es vivir un estilo de vida de acuerdo a las demandas de Dios. Ese es el desafío. Y podemos cambiar y alguna de las consecuencias del pecado sacarla. Una de las consecuencias del pecado que dice Génesis es la desigualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? El sometimiento de la mujer al hombre, el uso de la mujer por el hombre. Yo creo que el pecado produce eso, es decir, algo que vemos en la sociedad. Y creo que aquel que cree en el Señor y se entrega a Él, vive una vida distinta, ya no sufre eso, una pareja que vive de esa manera, ya se libera de eso y casi puede volver a la situación anterior donde ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Vive una situación distinta, pero eso no significa que podamos volver totalmente a la situación anterior, ¿verdad? Ese camino solamente estará cuando nos encontremos con el Señor allí en los cielos. Claro. La otra pregunta que te quiero hacer es, hay un texto en el Antiguo Testamento, y quizás lo puedas ampliar y explicar, que moría colgado de una cruz, era maldito. Colgado de un madero, dice, no de una cruz. De un madero, de una madera. De una madera. Sí. De una madera. ¿Tiene relación esto con Jesús? Bueno, hay algunos que lo han relacionado con Jesús, y justamente algunos grupos religiosos que no aceptan a Jesús como el Mesías, dice que no puede ser Dios hecho hombre,
por qué hubiera sido maldito, ¿verdad? De esa manera. Acá hay 2 o 3 cosas para pensar. Estamos hablando de otro tipo de símbolo, ¿verdad? Estamos hablando de un símbolo de alguien que había hecho algo malo y se lo colgaba por eso. Jesús no muere por sus pecados, sino por el pecado nuestro. No sé si me explico. Una cosa es que yo sea crucificado por mi culpa, entonces mi crucifixión no tiene ningún valor. Es decir, yo pago lo que hice. Lo que dijo el ladrón. Lo que dijo el ladrón. Pero aquel que fue colgado, no por su culpa, sino por la otra culpa, no es maldito. ¿Por qué no es maldito? Porque no es su culpa la que está pagando. Él está entregándose por otro. Esa es la primera manera. La segunda es el sentido del término maldito. Porque realmente es una palabra que significa, también puede significar entregar, también puede significar ofrecido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la traducción de ese versículo. Y especialmente para mí lo que me interesa mucho es recartar el primer sentido que yo dije, ¿verdad? Es decir, Jesús no fue colgado en la cruz por su culpa. Él no tuvo ninguna maldición que llevaba en sí mismo. Por él. Que lo que él haya hecho. Él cargó con nuestra culpa. Esa es la clave para entender ese versículo y es lo que nosotros diferenciamos y afirmamos. Y creo que el Antiguo Testamento, si uno recuerda un texto en el profeta Isaías que vivió 700 años antes de Cristo, uno de los textos más descriptivos, dice, llevó él nuestra culpa, pagó él por nuestras enfermedades. Es decir, esto es lo que está señalando. Por eso esa maldición no se aplica a la persona de Jesús. Uh-huh. Mirá qué interesante pregunta de Adalberto de Rosario. ¿Por qué Jesús murió solo por los hombres y no por los ángeles que habían caído y por la tierra que había sido maldecida? Bueno, en realidad, a ver. Es buena la pregunta. Es buena. Adalberto, no se me hubiera ocurrido una pregunta mejor para perturbar a mi invitado, que es lo que a mí me gusta, mantenerlo despierto. Más o menos perturbadora. Sí. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Voy a ir por la parte más fácil y la más difícil. ¿Está bien? La tierra tendrá su redención, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? En su gloria. ¿Cielos nuevos? Cielos nuevos, tierra nueva. Aún más en Isaías, cuando uno ve el reino del Mesías, en ese reino del Mesías, el león y el cordero estarán juntos. Es decir, no está hablando de una tierra donde las consecuencias del pecado del hombre que se descargan sobre la tierra no van a estar. Entonces, para plantear, la tierra va a ser bendita, va a ser redimida, clama la tierra por eso. Ahora, los ángeles es otro tema. Es un tema un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de que el ser humano es el que tiene la posibilidad de arrepentirse. Acá estamos en una historia de quiénes son los ángeles, qué son los ángeles y cuál es la voluntad o no que tienen los ángeles. Los ángeles tienen voluntad, de hecho, la tienen porque decidieron rebelarse, algunos de ellos. ¿Algunos? Un tercio. Un tercio exacto, bueno, no es alguno. Unos cuantos. Unos cuantos de ellos decidieron rebelarse. Pero ellos ya tuvieron revelación, ellos ya conocían a Dios. Aquí estamos en otro tema más complejo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona que conoce a Dios, que ya conoce el mensaje, decide de todas maneras pecar contra el mensaje que ha recibido? ¿Es perdonado ese pecado? ¿Qué dijo Jesús en eso, no? Yo soy calvinista, te hablo. Yo también. ¿Qué dijo Jesús cuando nos habla de el pecado que no es perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es decir, aquel que ya tuvo la oportunidad y de pronto peca conscientemente contra esa oportunidad. Es como alguien que se ahoga rechazando la mano del único que lo puede salvar. Y dice, se ahogó porque no lo salvaron. No, porque él rechazó ser salvado.
Los ángeles tuvieron revelación. Nosotros necesitamos que Dios nos indique. Nosotros tuvimos la oportunidad, luego nos alejamos. Por eso el Señor nos tiende la mano y nos trata de salvar. Pero los ángeles ya la tuvieron. Tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Por lo tanto, al rechazarla, vos rechazás la única mano que te puede salvar. Y ya estás con un pecado que es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque rechazás la única manera que vos tenés de ser perdonado. No es que el otro no te quiera perdonar, es que vos decís que no te perdona. Esa es la única explicación. No, muy buena la explicación. Vuelvo a decir. Que trae a colación algo muy fuerte para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona reniega de su fe? Apostata, se dice. Apostata, exacto. Una palabra media rara que no se usa más. Plantémoslo, yo soy cabilista también como vos, y yo creo que aquel que se entrega a Dios es salvo. Pero, ¿qué pasa cuando aquel que se entrega a Dios decide vivir absolutamente y rechazar el perdón de Dios? Y conoce, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le habla y lo trata de convencer de pecado, pero rechaza el camino del pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el camino del perdón, ¿verdad? Ahí uno no puede más que recordar que hay pasajes de la Biblia que nos dicen que puede ocurrir que alguno sea salvo como por fuego, pero también puede ocurrir que haya quienes ya no hay para ellos remisión de pecado, y ahí vengo a Hebreos, ¿no? En este sentido... Hebreos 10. Hebreos 10, yo soy un calvinista bíblico. Bueno, tengo que aceptarlo. Nos estamos diciendo, diría que la gran mayoría de la audiencia no es, pero no le vamos a explicar qué es calvinismo y arminianismo. Lo dejamos para otra vez. Ivana de Oberá mira siempre el programa y dice que le gustan mucho los invitados. Victoria, ¿podría cantar una estrofa del himno en el Monte Calvario? Lo voy a hacer, pero más cerca de fin de semana. ¿Cómo no? Andrea, quiero saber cómo orar por mi hija de 5 años que no camina, no habla, no puede comer, está desesperada. Quiero contestar esta pregunta, pero quiero decirle algo a la audiencia. Usted notará que yo no leo los pedidos de oración, porque en toda la programación de Canal Luz hay varios programas que están dedicados directamente a orar por las necesidades. Nosotros hemos tomado otra línea de programación, no es que no sabemos orar o no podemos orar, no contestamos estos o no leemos eso, no como una falta de respeto, sino porque queremos circunscribirnos al hecho de hablar con el invitado y que el invitado pueda decirnos lo que nos tiene que decir. De todas maneras, en este caso no es que me pide que oremos, pero me está diciendo cómo orar. En primer lugar, cuando uno está pasando por una prueba de este tipo, Andrea necesita socios, amigos, hermanos. Dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Es decir, yo puedo orar solo, obviamente. Muchas oraciones las hago solo, pero parece como que el Señor Jesús habilita un camino más seguro, más firme, más poderoso cuando nos unimos 2 o 3, o más, pero por lo menos 2. Así que, Andrea, ¿cómo orar? Yo le digo, busque un socio de oración. Si usted asiste un compañero de oración, si asiste a una iglesia, comparte este tema y busque un socio de oración. 2, insista. Ahí hay una parábola de Jesús contando de una mujer que insistía a un juez para que el juez dictara sentencia,
Y el juez un día dice, bueno, para que no me moleste más, le voy a contestar. Claro. Entonces el Señor dice, si este juez, que es un juez humano, lleno de defectos, responde así, ¿cuánto más Dios? ¿Sí? Insistir. Y la tercera cosa es que muchas veces en este tipo de temas Dios nos contesta a través de la medicina. Por eso Dios le ha dado sabiduría a los médicos para que los consultemos. Y yo le recomiendo entonces que usted haga ver a su hija y junto con la oración su hija pueda ser revisada y mirada por médicos que estoy seguro le van a poder ayudar. Y ahora sí, no lo hago siempre esto, pero poniendo en práctica lo que le acabo de decir, le pido a toda la audiencia, que en este momento estén orando por la hija de Andrea. Tiene 5 años, que no camina, no habla. Andrea, en este momento, yo estoy seguro, hay mucha gente que está haciendo una oración breve o larga. No, Señor, bendecí, tocá, saná la vida de la hija de Andrea. Pero este programa no es un programa en el que nos dedicamos a contestar temas de oración. Así que, por favor, mire los otros excelentes, infinitamente mejores programas que se dedican a hacer eso y va a tener una segura respuesta. Alguien dice, los programas grabados los pude encontrar. Bueno, en la Puerta Abierta TV están los programas grabados del año pasado, en el Facebook. Así que si un día te sentís mal con vos mismo y te querés castigar, mirate un programa en donde vos estuviste. Donde yo estuve. Está en el Facebook. Juan de Rosario, ¿se le perdona que conociendo el mensaje de Dios vuelve a pecar? Bueno, esta pregunta la acabamos de contestar. Exactamente. Siguiendo con las profecías, o los adelantos que hay en la Biblia hebrea, en el Primer Testamento, o si quieren el Antiguo Testamento, nos encontramos con algunas cosas. Por ejemplo, que el Señor iba a ser juzgado, que el Señor iba a ser flagelado, que el Señor en ese proceso no iba a responder. ¿Dónde está todo eso? Mira, justamente mientras vos estabas hablando recién, estaba buscando aquí un par de textos que pensaba en este momento, algunos que en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, otro en el libro de Isaías, en el capítulo 53, son textos que son muy antiguos, ¿verdad? Es decir, cuando uno habla de los salmos de David, y este es un salmo que dice específicamente que es de David en el texto, está hablando de 1000 años antes de Cristo. Cuando uno piensa en Isaías, es un profeta que vivió en el siglo VIII, fines del siglo VIII, siglo VII, 690, 680 antes de Cristo. Profecías que tienen mucha anticipación y que cuando, como dije en el primer texto que leí, se lee desde Jesús, uno dice, caramba, anticipaban lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Uno dice allí que fue despreciado, desechado, mas él no abrió su boca, Isaías 53, o él nos dice en el Salmo 22 que lo rodearon, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestiduras, todas frases que cuando uno ve lo que ocurrió en la crucifixión, dice, ocurrió exactamente lo que se había dicho en el Salmo, se había dicho en la profecía. Es literal, uno casi lo podría comparar, si uno pondría en un paralelo el relato de la crucifixión de Jesús y los textos del Antiguo Testamento, es literal, y uno dice, qué increíble, ¿no? Está la unidad de la Biblia porque nos muestra del Antiguo, de la primera parte, hasta la Nueva, la persona de Jesús que recorre toda la Biblia. Ese pimpollo que luego lo encontramos florecido, abierto completamente. Y entonces entramos a mirar los otros versículos y vemos acá está estos versículos reunidos y expresados con total claridad. Eso uno puede buscar en el Antiguo Testamento de esa manera.
Los judíos, porque esto, imagínate cuando invito a mis amigos, particularmente al rabino Adrián Hertz, que estuvo el miércoles pasado aquí con nosotros, ellos tienen esta respuesta. Lo que pasa, dicen, es que los evangelistas conocían la historia y ajustaron su relato a lo que conocían del Antiguo Testamento para que coincidiera. Una observación interesante. Sí, es una observación donde dice que el relato histórico no fue tal como está, sino fue adaptado. No, Jesús no murió así. A ver, hay dos o tres maneras de responder a esto. En primer lugar, recordemos que tenemos 4 evangelios que tienen orígenes distintos. Cualquiera sabe de que si en distintos momentos, en distintas zonas, por distintas personas, un mismo se cuenta cómo sucedió un hecho y hay entre las personas que no están al contarlo juntos, sino que fue están en lugares distintos y tienen digamos, coincidencia, muestra de que el hecho tiene que haber sido así. Es decir, esto se hace en la justicia hoy, es decir, reúnen a un testigo y le preguntan, ¿cómo hizo usted, cómo fue esto? No, que no lo escuche el otro, luego lo llaman al otro y muestran. Es claro que las coincidencias que hay entre los evangelios muestran por sus distintos lugares de haber sido escritos, distintos autores, judíos y no judíos, porque Lucas no era judío, es decir, el autor del que nosotros conocemos como el tercer evangelio, Lucas. El evangelio de Lucas, que no era judío, muestra. La segunda cosa, el propio Lucas en su evangelio dice que él había investigado cuidadosamente lo que muchos ya habían escrito, es decir, había otros relatos de los evangelios que no están en nuestra Biblia, no canónicos, lo llamamos nosotros, que también nos cuentan el mismo hecho, lo cual muestra que toda la comunidad cristiana aceptó, recibió y vivió estos hechos justamente como los hechos como fueron. Ahora, no podemos ir en el tiempo hacia atrás, ¿no? Pero la evidencia histórica que tenemos, a través de los métodos, por plantearlo, si vamos a hacer un cuestionamiento metodológico, utilicemos la metodología, a través de los métodos históricos, nos da la mayor certeza de que los sucesos ocurrieron más o menos de esta manera, ¿no? Y es cierto, pero lo que también es cierto es que los evangelistas, al ver el hecho, inmediatamente se acordaban de lo otro, y entonces, esto está relacionado con aquello. Y particularmente el Evangelio de Mateo, Sí, que está escrito para los judíos, es el Evangelio donde más veces se menciona cómo fue escrito. Cómo fue escrito. Es decir, sí sabían. Lo que pasa es que a ellos mismos los sorprendió, aunque se dieron cuenta cuando pasó el tiempo, no en el momento. No en el momento. No en el fue momento. la reflexión, fue la reflexión de los hechos, de la vida de Jesús. Nos pasa a todos nosotros. Es decir, estamos involucrados haciendo alguna cosa y no vemos la proyección de eso. Cuando termina, de pronto pensamos, mirá vos, como esto que hice está relacionado con aquello, después lo pensamos. Yo creo que ello ocurrió lo mismo. Una vez que Cristo fue crucificado, que resucitó, entonces comenzaron a pensar, ahí comenzaron a pensar, pero Él nos había dicho esto, Él nos había anticipado esto, y ahí fue donde ellos reelaboraron su visión de la persona de Jesús, que si uno dijera, si ellos tenían tan claro lo otro, ¿por qué cuando Jesús estaba vivo y estaba enseñándole tantas veces mostraban su incredulidad? Claro. Es que fue después de la resurrección, porque fue la resurrección el sello que marcó la divinidad de Jesús, ¿verdad? Claro. Es decir, eso fue el sello que para ellos representó todo lo que antes ocurrió, tenía un sentido. Es lo que Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hubiera sido un rabí más, un maestro más, ¿verdad? Que hubiera enseñado cosas. Pero al resucitar, le dio el marco a su enseñanza que los hizo que ellos reflexionaran sobre todo esto.
Bueno, tengo un montón de mensajes. Jorge de Rosario dice, pareció entender que lo que dijeron es que la salvación puede perderse, pero la Biblia dice que el verdadero cristiano no puede perder la salvación. No quisimos Sí, yo no quise decir eso. ¿Por qué Jesús, estando en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que cita justamente, hace referencia al Salmo 22. Al Salmo que 22. Tengo acá delante de mis ojos. Sí. Al Salmo 22. En ese momento. ¿Quiere contestarlo? Sí, no tengo problema en contestarlo. El tema es que justamente fue el momento en que él carga el pecado de todo el mundo. Su relación con Dios había sido íntima y especial hasta ese momento. En ese momento, él debe enfrentar ese instante solo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Decimos nosotros, el Hijo de Dios hecho hombre, debe enfrentar solo porque ahora tienen cargando en él el pecado de los hombres, ¿verdad? Y él no siente que Dios lo ha abandonado, sino que está separado de Dios por el pecado que está llevando y que al derramar su sangre, él está justamente lavando esa culpa del pecado y vuelve a entrar en esa comunión con Dios. Cuando él dice que ahora está con su Padre, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando él se encuentra con María Magdalena? Después de la resurrección dice, mi Padre, suba a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, ahora restablecí mi relación con mi Padre, porque ya he pagado la culpa del pecado. Pero en ese momento estaba solo enfrentando su muerte, enfrentando el hecho de pagar la culpa del pecado. Bueno, gran pregunta esta. ¿Por qué en la iglesia cristiana hay muchos falsos predicadores? Porque se cumple la profecía, que en los últimos tiempos iban a aparecer muchos... Y a ver, no solamente falsos predicadores. A ver, vamos a dar vuelta la moneda. Hay dos caras de la moneda, ¿verdad? A mí me encanta Ezequiel cuando habla de los malos pastores, pero también dice, están las malas ovejas. Bueno, no solamente están los malos pastores, están las malas ovejas. Bueno, no hay preguntas sobre las ovejas. No, pero ¿saben qué? Pablo dice, se amontonarán gente y buscarán, porque teniendo comezón de oír, dice en esta versión, es decir, queriendo escuchar algo, buscan gente que les predique eso. Lo que ellos quieren escuchar. Escuchar, exactamente. Hay falsos predicadores, porque hay gente que quiere escuchar un mensaje, y hay quien le va a dar ese mensaje. No solo hay falsos predicadores, hay falsos oidores. Buenísimo. Es del gremio de los pastores y nos trató de redimir ahora. Mercedes Rosario felicita a José de Chajarí del Ministerio de Operación Rescate, nos manda saludos. Hay un mensaje que no lo puedo leer, que Dios está en el control porque faltan algunas letras. Dice, ¿cómo se formó el infierno? El demonio fue expulsado por Dios a la tierra. ¿Cómo podemos combatirlos en casos como de ser así? Bueno, es una pregunta tan amplia que no creo que podamos entrar en eso. Oscar de Santa Fe, el creyente sincero no peca todos los días. Los creyentes deben ser más problemas para Dios, porque pecan todos los días. En cambio, el diablo ya está condenado y no importa si peca más o menos. Mirá vos. Carlos de Olivo dice que no cree que Dios sean tres personas. ¿Se va a perder? Tremendo esta pregunta. Carlos, lea sin anteojeras la Biblia. Sí. Es decir, la mayoría de las personas va al texto bíblico sabiendo ya lo que va a resultar del... Es decir, el agnóstico va a leer el libro diciendo, no sé si Dios existe, pero no importa. El ateo lo va a leer diciendo, Dios no existe, ¿no? El unicista o esta doctrina de que hay un solo Dios y Jesús no es Dios y todo eso, va al texto y lo lee buscando eso. Yo lo que les recomiendo es límpiese todo lo que usted pueda, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y lea el Evangelio sin anteojeras, sin preconceptos, y luego las cartas apostólicas. Y creo yo
que usted va a encontrar allí a Dios el Padre, a Jesús, que dijo ser Dios, aceptó que la gente lo adorara, perdonó los pecados, cosa que solamente hace Dios. Y luego la aparición del Espíritu Santo, que se nos narra en el libro de los Hechos como la tercera persona de la Trinidad. Pero yo no puedo contestar, faltan 3 minutos para que termine el programa, y usted se ha metido en un tema muy, pero muy profundo, que ha traído muchas discusiones y concilios y libros y enfrentamientos. Pero esto se lo digo a la mayoría de las personas. Me contaban los otros días que el que escribió el libro Ben-Hur, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, esa famosa novela. Que Charlton Heston hizo la película, era 50 años. Ben-Hur, este hombre era ateo. Y no solamente era ateo, era contrario a la religión. Y dice que se subió en un tren en Nueva York para irse a Los Ángeles, en la época que se iba en tren. 3 días de viaje. Yo voy a leer el Evangelio para componer una historia que destruya este mito infame del cristianismo. Cuando bajó en Los Ángeles era cristiano. Es decir, sin un predicador, sin programa de radio, sin programa de televisión, no, en el tren. La Biblia. Y sinceridad intelectual. Se encontró con Jesús. Carlos, haga eso. Lea sin anteojos, era el texto bíblico. Este es un consejo para todos los Carlos que nos están viendo. Sí, y para todas las personas. Y también para vos, Carlos. Sí, totalmente. Es lo que intento cada día. Bueno, pues nosotros tenemos otro problema. A ver cómo se dice, un defecto de profesión. De profesional. Leemos el texto bíblico y ya estamos pensando, a ver, ¿cuándo lo voy a predicar esto? ¿A quién se lo digo? Y muchas veces uno tiene que parar y decir, no, pará, este no es para que lo predique, este es para vos. Este es para mí. Este es para mí. Sí, gracias, Carlos. A ver, déjame que leo. ¿Es cierto que cuando hablamos en voz alta escuchan los demonios y que no pueden leer la mente? ¿Por qué hay muchos que reciben la bendición mucho antes que otros? Bueno, son preguntas como para otro programa. Claro, como yo dije que vos contestás todas las preguntas, hoy nos invadieron a preguntas difíciles. Es claro que los demonios no son todopoderosos, es claro que los demonios no conocen todo, eso tenemos que tener claro. Y que no están en todos lados a la misma vez. No están en todos lados al mismo tiempo. Tengamos claro eso, es decir, si no estaríamos en 2 dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, ¿verdad? Todopoderoso y que conoce todo. Lo otro, el enemigo y lo opuesto a Dios no está en ese nivel. Eso lo tenemos que tener claro. Y también tenemos que tener claro de que tenemos que guardar nuestra mente y tenemos que guardar nuestro pensamiento y tenemos que guardar nuestra conducta. Porque de esa manera le damos lugar a los demonios. Nuestra manera de hablar, de actuar y de pensar es la que da lugar a los demonios. Y dice, no le des lugar al diablo. Al diablo, exactamente. Muchas veces con nuestra conducta. Sí, Carlos, gracias. No, gracias a vos. Espero que le haya gustado el programa. Por supuesto, estamos en Semana Santa y vamos a tratar de mirar esta celebración central, culminante, la muerte y el domingo la resurrección. Claro, pues no tenemos programa el domingo, pero bueno, vamos a tratar de adelantarnos desde una mirada diferente para que los que ya la conocemos la refresquemos y aquellos que están buscando, escuchando, abriéndose, por eso están mirando este programa, bueno, escuchen una palabra que Dios pueda usar para hacerle cambiar su posición y tomar la gran decisión de creer en Jesucristo. Gracias, Carlos. Nos encontramos aquí el día de mañana, como cada noche a las 10 de la noche, la puerta abierta para Canal Luz. Que tenga una buena noche. Gracias.